La ley les fue dada a los judíos con el único propósito de conducirlos al límite de ellos mismos y de sus propias obras e intentos personales, y para que así levantaran su mirada hacia el Salvador. La gracia divina transporta gracia a nuestra vida. ¿Por qué se hace necesario que echemos fuera la ley y todo tipo de legalismo de nuestro medio? ¿Por qué dice aquí que hay que echar fuera a la sierva y a su hijo? Para que la risa y el gozo vuelvan a hacerse presente. Hay muchos creyentes que asocian la ley y sus intentos por guardarla con un acto de santificación. Dicho de otra manera, ellos piensan que si se esfuerzan por tratar de guardar los 10 mandamientos, están haciendo con esto un aporte personal para la santificación. Esa es justamente la mezcla de la ley con la gracia. Nunca se trata de 100% solo de la ley. Si bien estos creyentes saben que no son capaces de guardar los 10 mandamientos, piensan que por hacer el intento de tratar de guardarlos, lo cual lógicamente es imposible, están aportando algo para su santificación. Ellos piensan que Dios habrá de tener en cuenta el esfuerzo que están haciendo. Justamente con esta actitud se están alejando completamente de la realidad del nuevo pacto. Permíteme mostrarte algo que tiene que ver con la santificación que te dejará completamente asombrado. Repito, debemos echar fuera la ley y todo tipo de legalismo de nuestro medio para que la risa y el gozo vuelvan a hacerse presente y la santificación sea una realidad de nuestra vida. El gozo del y en el Señor nos santifica, pues Dios es un Dios de gozo. Las dos cosas más santas para Dios son reposo y gozo, reposo y gozo, reposo y gozo. Dios bendijo y santificó el séptimo día de la creación y reposó de todas sus obras que había hecho. Reposó de todas sus obras que había hecho. Hay muchos creyentes que no comprenden lo que realmente significa la santificación. Santificación es sinónimo de una obra acabada. El capítulo 2 del libro de Génesis comienza diciendo: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra. Después que Dios acabó con la creación de la tierra, reposó de toda la obra que había hecho. La palabra hebrea, kadash, que se traduce como santificó, es sinónimo de completitud, culminación. Y aunque el término griego es diferente, significa exactamente lo mismo. En definitiva, la santificación quiere decir que se trata de una obra que está acabada y por lo tanto separada con un propósito especial. Cabe recordar que la primera mención de una determinada palabra en la Biblia marca un caso precedente, lo cual quiere decir que de acuerdo a su contexto nos da la pauta y significado en aplicaciones posteriores. Cuando Dios culminó con la obra de la creación, reposó de todas las obras que había hecho, y este era un momento santo. El reposo es algo santo. Cuando entramos en ese reposo, estamos santificándonos. Hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que la santificación no es algo que debamos alcanzar nosotros mismos. Por el contrario, por medio de la obra de Cristo, ya hemos sido santificados. Él es nuestra justificación y santificación. Desde la perspectiva del nuevo pacto, nosotros ya hemos sido santificados. Por lo tanto, la única variación que puede haber en ese aspecto es que crezcamos en dicha santificación. Lamentablemente, muchísimos creyentes, quienes piensan que deben alcanzar la santificación por sí mismos, creen que la manera de alcanzarla es haciendo el intento de guardar los 10 mandamientos. No, esto no es así. Nosotros ya hemos sido santificados.
Ya hemos sido santificados por medio de la obra de Cristo, pues Él es nuestra santificación. La santificación ya es un estado o condición. Lo que resta ahora es crecer en ella. Podemos crecer, pero también podemos quedarnos estancados. El deseo de Dios es que crezcamos más y más en ella. Él no desea que nos quedemos estancados en un punto sin avanzar. Sin embargo, así y todo, la condición de santificados es una realidad indiscutible. Podemos crecer en la santificación de la misma manera que crecemos en el reposo. Siempre podemos alcanzar niveles más altos. Podemos tener más gozo, estar más tranquilos, tener más revelación de la santidad, etc. El reposo y el gozo son los dos medios divinos principales para crecer en la santificación. Cuando entendemos que ya hemos sido santificados por medio del nuevo nacimiento, que nuestro ser interior ya ha sido santificado, aunque nuestra alma y nuestro cuerpo todavía no lo sean, y con esto entendemos que la nueva creación es una obra culminada. Podemos reposar y con ese reposo nos santificamos aún más. Por otra parte, cuando no estamos seguros y dudamos si la nueva creación alcanza para obtener la vida eterna, caemos de la gracia divina, pues intentaremos por nuestros propios medios hacer algo para obtenerla. Dios es quien comienza la obra y quien la culmina. Cuando reposamos en el nuevo nacimiento y sabemos que éste es una obra completa y acabada, estamos agradando a Dios y llenando su corazón de gozo. Por eso leemos en el Salmo 116:13: tomaré la copa de la salvación. Nos apropiamos de la copa de la salvación cuando tenemos revelación que esta es una obra culminada y completa. La otra manera de echar fuera la ley y todo tipo de legalismo de nuestra vida es por medio del gozo. Es por medio del gozo. El gozo del y en el Señor es nuestra fortaleza personal. Te invito a ir conmigo al libro de Nehemías capítulo 8 para leer allí los versículos 5 al 12. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. De acuerdo a la reacción que veremos más adelante, nos damos cuenta que el pueblo es consciente de sus pecados y esto los induce a llorar y arrepentirse. La ley es como un espejo y actúa de esa manera, pues refleja los pecados de quien se mira en ella. Una de las primeras cosas que hacemos cuando nos levantamos es mirarnos en el espejo, ¿verdad? ¿Para qué lo hacemos? Para ver qué es lo que tenemos que mejorar en nuestro aspecto personal, como por ejemplo, debemos peinarnos, maquillarnos, afeitarnos, etc. ¿Cuál es la razón por la cual nos miramos en el espejo? No lo hacemos para observar lo bien que estamos o para decirnos a nosotros mismos, ¡qué bello soy! Seguramente que ese no es el motivo por el cual nos miramos en el espejo, ¿verdad? Nos miramos en el espejo porque deseamos encontrar las faltas o defectos que tenemos que corregir, mejorar o arreglar. La ley, los 10 mandamientos, actúan precisamente como un espejo, pues reflejan y revelan todos nuestros defectos y faltas. Todo teólogo está de acuerdo con esta definición. Si la ley dice que no debemos codiciar, está mostrando justamente nuestra inclinación hacia la codicia. Cuando la ley dice que no debemos cometer adulterio, nos muestra nuestra debilidad en esa área. Es más, Jesús demostró la perfección de la ley cuando dijo que cualquiera que tan siquiera solo hubiese pensado codiciar a una mujer ya había adulterado con ella en su corazón. Cualquier hombre que escuchara estas palabras y fuera consciente de que la ley no hace ningún tipo de compromiso, debía admitir su pecado y reconocer que necesitaba a Cristo, pues no podía guardar la ley por sus propios medios.
ellos. Sin embargo, a causa de su orgullo, los judíos rechazaron al Mesías. Martín Lutero dijo que la gracia es para los humildes y la ley para los orgullosos. Esto es una gran verdad. La gracia es para todos aquellos que se sienten perdedores y fracasados. Todos aquellos que se ven imperfectos a sí mismos necesitan la gracia divina. Cuando nos miramos en el espejo de Jesús, nos vemos perfectos porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Jesús es perfecto, es santo y está sentado a la diestra del Padre, así como nosotros en este mundo. Esto dice la Biblia en 1 Juan 4:17. La ley es como un espejo que refleja todas nuestras imperfecciones cuando nos miramos en ella, al igual que cuando nos miramos por la mañana en el espejo, nos damos cuenta que es lo que tenemos que corregir. La ley refleja nuestras imperfecciones y nos muestra lo que nos falta y todo aquello que tendríamos que mejorar. Esto es precisamente lo que nos muestra este pasaje. El espejo de la ley fue puesto delante de ellos y se pusieron tristes porque fueron conscientes de sus pecados. Vamos a saltear un par de versículos para ir directamente al versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando la gente del pueblo escuchó las palabras de la ley y entendió que había pecado contra Dios y se dio cuenta de su imperfección y que estaba lleno de faltas, solo podía entristecerse y ponerse a llorar. El lamento y la tristeza venían a causa que se dieron cuenta que el estándar divino era demasiado alto para ellos. Ante aquella situación, Nehemías dice: Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Hay muchos que concluyen la lectura de este pasaje con esta frase sin continuar leyendo y sostienen que cuando una persona se entristece por sus pecados y se arrodilla llorando, lo cual es catalogado como arrepentimiento, está demostrando santidad. Sin embargo, los que sostienen algo así deberían continuar leyendo el pasaje para ver cómo termina la escena. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos lloraban y gemían a causa de sus pecados, y Nehemías los mandó callar, porque eso los debilitaba más aún. Por el contrario, les dijo que el gozo del Señor era lo que los fortalecería. La orden era que debían dejar de llorar y lamentar para levantarse y hacer una fiesta. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús participó de fiestas en numerosas oportunidades. De hecho, le acusaban diciendo que se juntaba a comer y a beber con los publicanos y pecadores. Lo que leemos aquí en el libro de Nehemías nos muestra un cuadro simbólico de Jesús. Mientras los pecadores amaban a Jesús, los religiosos le odiaban.
De la misma manera es hoy en día. Los religiosos y legalistas odian la gracia, pero los pecadores la aman. Este pasaje nos muestra un cuadro maravilloso de Jesús y de cómo Él vino a la humanidad con su gracia sobre gracia. Él extendió y ofreció su gracia a todo aquel que deseara recibirla. Él estaba ofreciendo su gracia a los publicanos y pecadores mientras comía con ellos, y esto hacía enardecer en gran manera a los religiosos. Basta con recordar la oportunidad cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos de los más tramposos que había en aquel momento. Sin embargo, a pesar de lo terrible que era, Jesús decidió visitarlo en su casa. Cuando Zaqueo fue confrontado con la gracia divina, devolvió todo lo que había robado y mucho más que eso. ¡Aleluya! A Zaqueo no hubo que enseñarle que debía ser dadivoso. Por el contrario, cuando él tuvo un encuentro con la gracia, comenzó a dar deliberadamente sin que nadie se lo hubiera exigido. Aquellos que entienden realmente lo que es la gracia divina son los mejores dadores que existen. Sin embargo, la religión hace que las personas sean avarientas y tacañas. Por otra parte, las personas que están bajo la gracia son las más dadivosas y generosas que existen porque se dan cuenta cuánto les ha sido perdonado y por eso pueden amar mucho. Aquel a quien le ha sido perdonado mucho puede amar mucho. En el pasaje que estamos considerando, el pueblo hace fiesta porque el gozo del Señor es lo que le da fortaleza. Los dos enunciados principales en este pasaje de Nehemías son un cuadro maravilloso de Jesús. El primero de ellos hace referencia al día santo para Dios. El segundo de ellos tiene que ver con el gozo del Señor, el cual es la fortaleza del pueblo. Cuando la risa y el gozo vuelvan a hacerse presentes a causa de haber quitado todo el legalismo, se hace presente también la santidad. Santidad no es sinónimo de salvación. Alguno podría acotar ahora: bueno, siempre me fue dicho que sin santidad nadie vería al Señor. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12. En primer lugar, permíteme decirte que eso es realmente así como está escrito. Es una verdad indiscutible. Pero no sé si te has dado cuenta que allí no dice que sin santidad nadie habrá de ser salvo. La manera en que nos santificamos es poniendo nuestros ojos continuamente en Jesús. La verdadera santidad tiene que ver con poner los ojos en Jesús. Sin santidad nadie puede ver al Señor como Él realmente es. Si el pueblo de Israel hubiese seguido lamentando y llorando, no hubiesen visto al Señor. Así también es hoy en día. Hay muchos que se lo pasan lamentando, llorando, y esa es la causa por la cual no ven al Señor como Él realmente es, pues el lloro y el lamento les impide ver a Jesús. Nehemías les dijo a los israelitas que callaran, que dejaran de llorar y lamentar, que comenzaran a regocijarse. Es interesante notar cómo ayudaron los levitas en esta oportunidad. Vamos a considerar el versículo 11 nuevamente. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. En otra versión dice que los levitas hicieron tranquilizar al pueblo. La gente estaba llorando y lamentando porque habían visto sus pecados reflejados en el espejo de la ley. Por lo tanto, los levitas debían tranquilizarlos y pedirles que se callaran. Vamos a considerar este versículo de la manera que está representado en las letras hebreas, y más específicamente la palabra tranquilizar, que es la palabra Hasha. Esta palabra está compuesta por las siguientes tres letras hebreas: Chet,
sin y G, o sea, HE. Debemos recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por lo tanto, la primera letra, Chet, representa la vida y el favor. La segunda, por la que está en el medio, Sin, representa la provisión. Y la última, HE o G, como ya hemos visto en otras oportunidades, representa la gracia divina. Estas tres letras que componen la palabra Chashá, la cual significa hacer callar o mantener quieto, apaciguar, callar, guardar silencio, hacer silencio, silencio. Por eso es que en otras versiones dice que los levitas tranquilizaron, apaciguaron o serenaron al pueblo haciéndolo callar. Pero además de eso, esta palabra significa también estar inactivo. Después de que se vieron reflejados en el espejo de la ley y se dieron cuenta que no podían llegar a cumplirla, ¿sabes cómo se tranquilizaron? Cuando Nehemías les hizo entender que la vida, el favor y la provisión llegan solo por medio de la gracia divina y que por eso debían tranquilizarse y no hacer nada de su parte para recibirla. De acuerdo a las letras hebreas, los levitas le estaban diciendo al pueblo: tranquilizaos, porque la vida, el favor y la provisión vienen solo por medio de la gracia divina y no por medio del esfuerzo humano. Esto es precisamente lo que significa la salvación. Yo no estoy diciendo con eso que debemos volvernos inactivos y estar sin hacer nada para el reino de Dios. Lo que sí digo es que no podemos hacer absolutamente nada de nuestra parte para alcanzar la salvación. La salvación es gratuita y viene enteramente de parte de Dios. Lo único que hacemos nosotros es aceptarla y vivir de acuerdo a ella para que se haga visible a los demás. Los israelitas tuvieron que tranquilizarse después de haberse vistos a sí mismos reflejados en el espejo de la ley. Ellos habían llegado al final de sí mismos. Cuando llegamos a nuestro propio límite, viene Jesús y nos extiende su paz y su gracia. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. La salvación es por fe en la gracia divina. Obtenemos la salvación cuando simplemente creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Es posible crecer en santidad? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Cuando entramos en el reposo y tenemos gozo. El gozo de Él y en el Señor es nuestra fortaleza. Los levitas le dijeron al pueblo que aquel día era santo y por lo tanto no debían entristecerse porque el gozo del Señor era su fortaleza. Dios es completamente diferente a lo que la religión siempre nos ha enseñado sobre Él. Soy consciente que habrá algunos que estarán totalmente en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero estoy seguro también que habrá otros que se sentirán completamente aliviados, pues al descubrir esta verdad, un peso enorme habrá de caer de sus espaldas. Aquellos que buscan la libertad se habrán de sentir aliviados, y aquellos que desean seguir aferrados a la religión se habrán de escandalizar. A menudo es necesaria la confrontación para poder alcanzar la libertad. Hay muchísimos cristianos que se escandalizan cuando llegan a ver cómo es realmente Dios. El Abba Padre. Él desea que sus hijos tengan gozo y reposo. Dios, nuestro Abba Padre, no desea que nos agotemos en el servicio cristiano hasta el punto de llegar a perder la vida. Precisamente en relación a esto, hace solo unos pocos días atrás, alguien me dijo lo siguiente: por muchos años estuve creyendo que tenía que servir al Señor con tanto ahínco y esfuerzo hasta el punto de dejar mi vida. Y esta es la lamentable imagen que muchos creyentes tienen de Dios: servirle de tal manera hasta el punto de entregar la vida misma en honor a Él. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha planeado para nosotros una vida larga y fructífera, y de ninguna manera una vida penosa y llena de dificultades, que nos conduzca a una muerte prematura. Este es el punto decisivo para todos aquellos
aquellos que están al servicio de Dios. Su deseo es que tengamos un ministerio longevo. Por tal razón es que en nuestro ministerio, y en especial en lo que atañe a mi vida personal, hemos tomado la decisión de no aceptar todas las invitaciones que nos ofrecen y dejar de correr de conferencia en conferencia para concentrarnos solo en lo más importante. Mi ministerio primordial se concentra en nuestra iglesia local y el estudio y la enseñanza de la palabra domingo tras domingo. Si deseo tener un ministerio fructífero y longevo, no puedo andar corriendo todas las semanas de una conferencia a la otra alrededor del mundo para predicar allí y allá en todos los lugares donde me inviten. Por el contrario, a menudo, cuanto menos mejor. La gran mayoría de los creyentes piensa que cuanto más hacen para Dios y cuanto más se esfuerzan hasta el punto mismo de agotarse, más efectivos son. Si tú eres uno de los que piensan así, entonces no has entendido nada de lo que he deseado mostrarte en esta enseñanza. La premisa no es hacer más, sino reposar más, porque precisamente cuando actuamos desde la posición del reposo, somos realmente efectivos en aquello que hacemos. Dios no desea que corramos y corramos por todas partes, hasta caer en un agotamiento para poco tiempo más tarde pasar al próximo. No es mi deseo que alguien se sienta ofendido por lo que acabo de decir, pero creo que debe ser dicho. No se trata ahora de mirar hacia atrás para considerar los errores que podamos haber cometido o los fracasos que nos puedan haber sucedido. Así lo hacemos también en cuanto al tema del divorcio y el nuevo casamiento. Lo pasado ya pasó y lo dejamos atrás. Ahora se trata de poner nuestra mirada en el futuro. Y esto es válido especialmente para aquellos a quienes se les va a presentar la posibilidad de evitar caer, por ejemplo, en el agotamiento. Permíteme decirte que si has caído en el agotamiento es porque has sido desobediente, pues has hecho más de lo que tendrías que haber hecho en realidad. Tú no puedes estar en todos lados al mismo tiempo y hacer 5,000 cosas a la vez. Si has llegado al agotamiento total es porque has sido desobediente. Como dije antes, no es mi deseo ofender a nadie con lo que acabo de decir. La cuestión ahora es no mirar hacia atrás y a los errores cometidos. Aquello ya pasó y la gracia de Dios está por encima de todo. Sin embargo, desde ahora en adelante y con la mirada puesta en el futuro, no debemos estar pensando que tenemos que salvar al mundo y arreglar todos los problemas a tu alrededor. Si pensamos así, estaremos haciendo más de lo que podemos y eso conduce inexorablemente al agotamiento. Dios no es un traficante de esclavos, sino uno que desea que tengamos gozo. Él desea precisamente que echemos fuera todo aquello que nos esclaviza. Somos nosotros quienes debemos echar fuera de nuestro medio aquello que nos esclaviza. Como leímos al principio, las palabras que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo. La esclava seguirá permaneciendo en tu casa si tú no la echas fuera. Cabe recordar que la esclava aquí equivale a una mentalidad legalista basada precisamente en la ley. El propósito de esta serie de enseñanzas es ayudarte a despojarte más y más de aquello que te esclaviza para poder dar más fruto. Tu vida habrá de ser más y más fructífera cuando entres en el reposo, cuando no hagas cada vez más, sino cada vez menos y más efectivo. Presiento que estas palabras van dirigidas especialmente a determinadas personas que están pasando por esta situación. Si tú eres una de ellas y estás luchando con decisiones que tienes que tomar en tu lugar de trabajo y no sabes qué hacer,
Dios te dice ahora, tienes que hacer menos y rendirás más. Dios no desea que te sobrecargues. Naturalmente que debemos trabajar, pero no a tal punto de sobrecargarnos tanto que terminamos agotados. Alguno me puede preguntar ahora, ¿tengo que ir a trabajar? Por supuesto que sí, a decir verdad. Tú y yo no trabajamos para sobrevivir, sino para poder dar a otros que lo necesiten. En Efesios 4:28 leemos lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí vemos claramente que no trabajamos solamente para sobrevivir, sino que desde la perspectiva divina trabajamos para dar. Cuando estamos dispuestos primero a dar y compartir con otros, Dios provee para nuestra existencia, y no solo para que podamos apenas sobrevivir, sino que nos provee más de lo suficiente. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y ella es la verdad. La verdad nos hace libres de todo tipo de religiosidad y legalismo. Precisamente en el tema de las finanzas descubrimos algún tipo de legalismo que está escondido en nosotros. Hablar de aquellos que padecen necesidad implica una gran diversidad de ámbitos y no tiene que ver solamente con comida o vestimenta. Hay cantidad de personas necesitadas espiritualmente, y cuando apoyamos financieramente el reino de Dios, estamos supliendo esa necesidad, ya que por medio de nuestras finanzas el Evangelio puede ser expandido a más y más lugares. Amén.